Muy buenos días a todas y todos. Es un gran placer de estar con vosotras. Me llamo Louise Rürup y soy la directora de la Fundación Friedrich Ebert aquí en España. Les agradezco la oportunidad de darles algunas palabras de bienvenida y de introducción al proyecto. Antes de abordar, quisiera agradecerles a todas y todos su participación en este proyecto. Principalmente los autores del estudio español, los dos Josés, José Rama, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y José Javier Olivas, investigador senior en el programa Talento, Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED. Y también a la autora de la sinopsis de los 7 estudios nacionales, Dr. Verena Stern, de la Universidad Bielefeld en Alemania, en la Cátedra de Sociología de Conflicto. Y también a la comentarista Belén Fernández, doctora de Ciencias Políticas en la Universidad de Granada. Y al moderador Juan Rodríguez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia, que también es uno de los fundadores de la Agenda Pública, nuestro socio hoy. Y last but not least, a las intérpretes de INT, que van a apoyarnos con la traducción de la ponencia de Verena Stern y el debate alemán y español. Y a mi equipo aquí en la FES Madrid, María Adela Pallares y Susana Thiel, que cuidaron este proyecto paso por paso en los últimos meses. Y un gran agradezco también por la cooperación con la Agenda Pública, un think tank formidable y un gran socio de la Fundación Ebert desde hace mucho tiempo. Gracias a Marc López y su equipo por llevar a cabo este debate importantísimo. Nos alegramos de que este acto titulado Aprovechándose del miedo, la crisis de la COVID-19 y el populismo en la derecha extrema puede celebrarse hoy y de que se suscite tanto interés. Una cálida bienvenida a todos, especialmente también a nuestros participantes. Antes de entrar en la presentación y en el debate, quisiera compartir con ustedes y vosotras unas pocas informaciones sobre el proyecto Profiteers of Fear, the COVID Crisis and the Extreme Right de la Friedrich Ebert Stiftung. En la FES empezamos con este proyecto en el verano del año pasado, ya en 2020, en una colaboración de varias oficinas de la Friedrich Ebert Stiftung. La Friedrich Ebert Stiftung es un think tank socialdemócrata con una oficina en España hace los años 70. En muchos países, la crisis de la COVID-19 ha provocado inicialmente un aumento en la confianza en la democracia, pero hacia también los respectivos gobiernos. Las restricciones en las libertades personales, los toques de queda, el distanciamiento social, el cierre de amplios segmentos de la economía, así como la ampliación de los poderes ejecutivos en muchos países, fueron ampliamente aceptados y apoyados por el público. Sin embargo, mientras más duraban las restricciones, más crecía la frustración y la desconfianza en el gobierno. En algunos países, como en Alemania, se produjeron grandes manifestaciones en contra de las medidas. Además, la amplia difusión de noticias falsas y teorías conspirativas estuvieron influyendo en el debate público sobre cómo manejar la pandemia. Los informes de Suecia, Finlandia, Italia, Francia, España, Grecia y Alemania, todos ellos países con movimientos y partidos populistas de derechas, grandes o crecientes, exploran la cuestión de si el populismo de derechas en Europa ha podido beneficiarse de la crisis provocada por la COVID-19. Una sinopsis interpreta y clasifica los acontecimientos en los diferentes países desde una perspectiva comparativa. En el curso de los últimos meses nos dimos cuenta que el tema de la polarización se queda con nosotros.
y los desarrollos en la extrema derecha que amenazan la democracia nos tienen que interesar y ocupar. Quiero agradecer profundamente a los ponentes y autores. Muchísimas gracias por su trabajo excelente y con gran rigor científico. Espero que tengamos un debate fructífero e interesante que nos ayude a ver cómo tenemos que apoyar y fortalecer la democracia, y tengo mucha curiosidad también por ver cómo valoramos los últimos acontecimientos en Madrid. Con eso, doy la palabra a Juan, que es nuestro moderador para este debate. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Luisa, por tus palabras y por la introducción. Buenos días, un saludo a todo el mundo que nos está escuchando a través de la web. En primer lugar, me gustaría introducir como editor de Agenda Pública unas palabras que me hubiera gustado que pudiera dar nuestro director, Marc López, pero que por motivos de fuerza mayor hoy no puede asistir a estar aquí. Agenda Pública es un medio que desde hace casi 9 años viene tratando de contribuir a la difusión de conocimiento experto mediante la promoción de textos, investigaciones y análisis que hacen profesores, profesoras, investigadores e investigadoras de la universidad y de fuera de la universidad, centrados principalmente en España, pero también con una mirada muy importante cada vez más también para América Latina y para Europa. Y durante este tiempo, esto nos ha permitido colaborar, entre otros, con la Friedrich Ebert Stiftung, a quien quiero agradecer esta mañana por haber organizado este debate y por haber colaborado esta y en otras ocasiones anteriores y en las que vengan. Durante este tiempo, como les decía, nos hemos preocupado mucho, sobre todo por la evolución del problema del sistema político y del contexto social en el que este se desarrolla en España. Y, por supuesto, la agenda pública ha estado muy vinculada al proceso de cambio y de transformación que se ha dado durante esta década en la política y en la sociedad españolas. Y creemos que hemos hecho nuestra pequeña aportación en tratar de explicar y anticipar problemas y escenarios que se han ido dando a lo largo de esta transformación. En este sentido, como explicaba muy bien Luis, tenemos delante enormes retos que están afectando al desarrollo de las democracias en todo el mundo, y como la Fundación Ebert, nosotros también queremos aportar, hacer nuestra contribución para que todos ustedes puedan comprender mejor y podamos estar como ciudadanos un poco mejor preparados para afrontar los retos que de ellos surgen. En este sentido, ahora voy a pasar ya como moderador. Creo que esta mañana vamos a tener unas intervenciones muy interesantes de expertas y expertos que han trabajado sobre el desarrollo de la extrema derecha y de los actores que desde unas posiciones ideológicas a veces difícilmente compatibles con la democracia, están emergiendo en nuestros entornos políticos. Algunos de los autores, de hecho, que hoy van a intervenir, han colaborado en Agenda Pública y vienen ya desde hace mucho tiempo avisando y aportando elementos de análisis que son muy relevantes para comprender el fenómeno. Por ello, quería introducir antes que nada a nuestros 3 colaboradores que van esta mañana a hacer una pequeña síntesis de sus trabajos, a Verena Stern, a José Javier Olivas y a José Rama, que después verán sus trabajos contestados, discutidos por Belén Fernández y Ana López. Verena Stern es una investigadora de la Universidad de Bielefeld y ha trabajado mucho sobre la protesta social y las posiciones de extrema derecha desde el interés que ya tenía inicialmente sobre las protestas contra los refugiados. Saben que este es uno de los temas claves en el auge de la extrema derecha en Europa, y ella desde ese sentido ha podido entender las claves que hay detrás y las dinámicas que se dan por parte del electorado. También esto le ha permitido a conocer y acercarse mejor a la protesta y a los movimientos sociales que se ven vinculados desde este espacio, y hoy nos va a hacer alguna síntesis de algunos trabajos, algunos casos al respecto. Antes de ella les introduciré el informe que de hecho hoy sobre todo motiva nuestra participación, que es el que han realizado José Javier Olivas y José Rama sobre el auge de Vox y del populismo de extrema derecha, sobre el cual nos van a aportar a sus elementos. José Rama es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid,
ha realizado investigaciones notables ya en varias áreas, sobre todo vinculadas a los sistemas de partidos y a los partidos políticos, siempre en vinculación con la democracia y con la evolución, con algunos de sus elementos más relevantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en términos de polarización, viene haciendo algunas aportaciones y está trabajando sobre cómo esto está afectando el caso español. Pero también, por supuesto, y de hecho hubo una publicación próxima que va a dedicar sobre ello, José sobre todo se ha dedicado mucho a trabajar recientemente sobre Vox y sobre las bases de la derecha radical en España y en el resto de Europa desde una perspectiva comparada. En ello ha colaborado también con José Javier Olivas. José Javier Olivas es investigador de la London School of Economics y también investigador en la UNED. Es especialista en temas de las relaciones papel-dos militares durante las transiciones en Portugal y en España, y también, y muy destacadamente, en los últimos años está desarrollando su investigación en el campo del estudio del populismo, sobre el cual también ha hecho algunas publicaciones muy relevantes en los últimos años. Tienen un proyecto abierto sobre ello, y el trabajo que nos van a hacer, tanto José Javier como José, bebe precisamente de estos trabajos previos. Creo que es muy relevante, pero más allá de que ustedes luego puedan consultar ese trabajo, les animo a que de entrada escuchemos un poco la síntesis que nos harán y que después, más tarde, será comentada por nuestros colaboradores. Adelante, José Javier. Vale, ahora sí que se me escucha, que ya he activado el sonido. Bueno, empiezo yo y agradeciéndoos, ¿no? tanto a la FES como a Agenda Pública, primero haber contado con nosotros para este acto, a la FES sobre todo también haber pensado en nosotros, ¿no? Para hacer este informe, que la verdad lo hicimos con mucho interés, formaba parte también de un proyecto que José Javier y yo empezamos, yo creo que por mayo del año pasado, y en el que aún continuamos y seguimos explorando un poco las interacciones, ¿no? de la crisis con el populismo y concretamente de esta crisis sanitaria que estamos viviendo todos, de la COVID con el populismo y cómo esto interacciona. Luego José Javier nos va a hablar de esto un poco más en detalle. Bueno, como buen scholar, yo sin una presentación casi que me siento desnudo, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿vale? Voy a ocuparme, insisto, muy brevemente, voy a hacer una primera introducción a nuestro informe, que va a ser un poco una introducción de contexto. Hablaré, por lo tanto, del caso de España y de cómo España ha cambiado drásticamente en los últimos años, ¿no? Y eso está vinculado también un poco con los profundos cambios de nuestro sistema de partidos. Y luego hablaré del caso de estudio de Vox, porque este informe va de España y va de Vox, ¿no? Va de Vox y de otros partidos, porque es verdad que medimos cómo cambia la retórica populista durante el coronavirus, no solo en Vox, sino en otros partidos, y en ese sentido vemos una suerte de efecto contagio, ¿no? Pero digamos que este informe se centra en España, y es pertinente que así se centre, luego lo abordaré, y se centra sobre todo en el nuevo partido de la derecha radical, o el nuevo partido que también termina con el excepcionalismo ibérico, ¿verdad?, que es Vox, ¿no? Entonces, insisto, aquí dibujamos un poco los grandes hitos o los milestones, ¿no? de cómo surge Vox. Yo no lo voy a seguir muy mucho, lo voy a hacer un poco anárquico, y más que nada voy a destacar, pues, todos ya lo conocemos, Vox es verdad que no es nada nuevo, ¿no? Y está sobre todo muy presente en los medios, pero un poco para toda la audiencia que nos pueda estar siguiendo, voy a destacar esos 4 o 5 hitos, ¿no? Que deberíamos de tener un poco todos en mente, ¿no? Cuando hablamos de Vox. El primero de ellos es cuando surge, y la verdad es que Vox está íntimamente ligado con el Partido Popular. Surge en 2013 como una escisión del Partido Popular, y en buena medida gran parte de sus cuadros y de los cuadros que forman Vox son ex militantes del Partido Popular y cuadros notables del Partido Popular, ¿no? En ese sentido, esto de que los partidos anti-establishment suelen tener líderes outsider de la política no es el caso de Vox, ¿vale? Los outsiders quizás son los menos, lo que tenemos es gente que ha vivido y que vive de la política y que ha militado en otros partidos, ¿no? Alijo Vidal Quadras, que es el que, digamos, lidera desde 2013 Vox, es un buen ejemplo de ello, un habitual de las tertulias, por lo tanto con mucha presencia en los medios. Insisto, tiene una gran vinculación con el Partido Popular, y como él, pues muchos otros, ¿no? José Ortega Lara, el propio Santiago Abascal, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el primer
El primer elemento es que hay una íntima relación entre Vox y el Partido Popular. El segundo elemento es un elemento de divorcio, ¿no? Porque si surge Vox y si hay esta escisión, es sobre todo, ¿no?, por, yo creo, dos elementos. Un primer elemento que está relacionado con esa sentencia de la doctrina Parot y también con cómo el Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, responde a ello, y eso responde a la carta que Santiago Abascal envía al Partido Popular para dimitir, ¿no? Y entonces digamos que está relacionado también mucho con el conflicto vasco. Santiago Abascal, que es hoy el líder y que es el que ha catapultado a Vox, viene del Partido Popular Vasco, ha militado y se ha paseado por buena parte de los puestos que se reparten en el Partido Popular Vasco. Y el segundo elemento es el conflicto catalán, ¿no? Digamos, el conflicto secesionista catalán ha sido uno de esos elementos que más ha permitido que Vox haya alcanzado pues el peso que hoy en día tiene, ¿no? De hecho, es en 2017, ¿no?, cuando Vox se persona como acusación particular en el juicio del proceso, cuando empieza a tener relevancia en los medios y cuando además, digamos, empieza a tener, bueno, pues esa notoriedad que ya luego, pocos meses después o poco tiempo después, pues ya se vería materializada, ¿no? Y entonces, el tercer elemento, ¿no?, del que hay que mencionar con Vox es el elemento electoral. Vox es un partido que, insisto, se presenta por primera vez en elecciones europeas de 2014, está a menos de 50.000 votos de conseguir un escaño, sin embargo no lo consigue. En ese momento hay una suerte de retirada de alguno de los cuadros. Alejo Vidal Quadras, de hecho, deja el partido para apostar por un Partido Popular que debería de aunar la derecha. Sin embargo, no es así la opinión de otros muchos, ¿no? Y Vox, insisto, sigue adelante, se presenta en elecciones generales 2015-2016 con resultados muy bajos, del 0,20%, pero es sobre todo alimentado, ¿no?, o impulsado, mejor dicho, por el conflicto catalán, que en las elecciones de diciembre de 2018 de Andalucía, que son sin duda las que marcan, digamos, el inicio de Vox en España, cuando empezamos a hablar de este partido, ¿no?, o cuando este partido empieza a alcanzar más notoriedad, ¿no? Son en estas elecciones donde consiguen más de un 10% del voto y el resto de la historia es bien conocida, ¿no? El resto de la historia es bien conocida, son capaces de entrar en elecciones generales, lo hacen en abril de 2019 de nuevo con más de un 10% del voto, y sin duda lo hacen luego en el resto de elecciones que se celebran, ¿no? Vemos un Vox que entra en elecciones europeas, vemos un Vox que está presente en la mayoría de las comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos y sobre todo que hoy es tercera fuerza política, ¿no? Son las elecciones de noviembre de 2019, cuando Vox alcanza el 15% de los apoyos, ¿no?, y es por tanto la tercera fuerza política, la segunda fuerza después del Partido Popular, la segunda fuerza de oposición, ¿no? Y esto es sin duda algo destacable, ¿no? Es en perspectiva comparada y sobre todo en el entorno de Europa Occidental, uno de los partidos de la derecha radical o uno de los partidos de la far right que tiene un mayor apoyo, ¿no? Ya por eso merece la pena quizás es no solo estudiar el caso de estudio, sino que estudiarlo en una perspectiva de entender cómo interacciona con las crisis, cómo interacciona sobre todo con esta crisis sanitaria, ¿no?, que ha sido además, o en la que los politólogos, sociólogos, economistas, historiadores, etcétera, etcétera, sociólogos en general, hemos puesto el foco, ¿no?, para ver un poco cuáles eran las reacciones a ello, cuáles eran las consecuencias del coronavirus, ¿no? Uno de los focos en los que José Javier y yo intentamos poner el foco es cómo afecta discursivamente el coronavirus a los partidos políticos, ¿no? Y cómo afecta sobre todo a Vox en términos de su mensaje populista y cómo a su vez puede afectar a las otras formaciones del Congreso de los Diputados, ¿no? Insisto, estos son grosso modo los, digamos, los hitos, ¿no?,
de Vox, que ha tenido desde su primera erupción en 2018 en Andalucía un gran alimento electoral, ¿no? Un gran apoyo electoral. Es verdad, y sobre todo si lo vemos en los últimos datos de las elecciones generales, que tiene problemas de implantación en ciertas comunidades autónomas, sea en los casos de Galicia, sea en los casos del País Vasco o Navarra, aquellas que tienen también una identidad, digamos, más propia, pero en las últimas elecciones, bien sea en Cataluña o bien sea en Madrid, vemos a un Vox que en Cataluña pasa de 0 a ser una fuerza que obtiene más apoyo que Partido Popular y Ciudadanos juntos, un Ciudadanos que venía de protagonizar ser la fuerza más votada en Cataluña, y en Madrid no solo se mantiene, sino que incluso suma apoyos, ¿verdad? Y suma apoyos además contra una contendiente, Isabel Díaz Ayuso, que es capaz de, digamos, estirar su discurso e ir desde el centro hacia la derecha un poco más lejana, ¿no? Entonces, en términos de performance, los últimos acontecimientos nos vienen a decir que aún bajo el coronavirus, Vox se ha mantenido y sobre todo se ha seguido impulsando, ¿no? Esta es, grosso modo, una tabla resumen, ¿no? Y una tabla resumen que yo creo que es muy ilustrativa de por qué hoy estamos aquí hablando de esto, ¿no? Es una tabla resumen muy ilustrativa porque en 2011, claro, yo como ahora estoy dando clase a chicos de primero de carrera, que imaginaros, son chicos que han nacido en 2002, pues no se acuerdan de nada de esto, ¿no? Entonces, cuando hablo del bipartidismo o cuando hablo de este tipo de dinámicas, que para nosotros era lo más habitual, pues les suena a chino, ¿no? Pero no es así, ¿no? Fijar la segunda columna, ¿no? Donde teníamos dos grandes partidos capaces de aglutinar más del 85% de los escaños, pequeñas formaciones de ámbito nacional, pequeñas formaciones de ámbito no estatal, ¿no? Y como todo, insisto, utilizando también el término de Julián Santamaría, ¿no? Como hay un gran terremoto electoral en 2015 y luego ha habido continuos terremotos electorales o al menos ciertos coletazos de ese gran terremoto, ¿no? Con la irrupción de nuevos partidos, con la bajada en el apoyo a partidos tradicionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es en lo que vivimos, en un estado muy fluido, en un estado muy cambiante, en el que en menos de 2 años puedes pasar de cosechar los peores resultados de tu partido en la democracia a ser uno de los partidos con más apoyo, ¿no? Utilizando un poco el guiño de lo que ha ocurrido recientemente aquí en Madrid, ¿no? Y eso es en lo que vivimos, insisto, una época que para los politólogos y sociólogos es muy interesante, ¿no? Pero que para la ciudadanía en general quizás no lo es tanto, ¿no? Porque se habla demasiado de política, pero no tanto de políticas, ¿no? Insisto, y ya por terminar, esta es un poco la evolución que nosotros vemos en los distintos barómetros del CIS. Computamos desde abril de 2020 hasta hace nada, hasta abril de 2021. La línea verde es Vox y aquí estamos viendo un poco la evolución. Insisto, no hay una gran tendencia alcista, pero sí que hay una tendencia de mantenimiento y de incluso superar los últimos resultados, ¿no? Que son del 15%. Se está moviendo ahora en torno a un 15,70 y algo, casi 16% de intención de voto, ¿vale? Por lo tanto, si estamos viendo la retirada de la nueva política, sobre todo con los últimos resultados en otras arenas electorales que no es la de las elecciones generales, pero que nos apuntan que Ciudadanos y Unidas Podemos pasan horas bajas, esa retirada de la nueva política puede ser que se limite a estos dos actores, pero que Vox siga teniendo un papel relevante, ¿no? Y que por lo tanto sea, insisto, pertinente seguir estudiándolo, ¿no? Insisto, nosotros, gracias al apoyo de la FES, decidimos emprender el trabajo de este informe y lo decidimos centrar sobre todo en España y analizar el caso de Vox por dos razones principales, ¿no? El caso de Vox es particularmente interesante, es el primer partido de la derecha radical populista que emerge en nuestro país, que utiliza por lo tanto una lógica nativista que combina cierta sentimiento nacionalista con actitudes xenófobas y es además un partido que enfatiza el autoritarianismo en términos de respecto a la ley y orden y también esa dinámica populista, esto de la España viva versus
la España muerta es sin duda esa lógica, ¿no?, maniquea de dividir a la sociedad. Insisto, es pertinente, por lo tanto, estudiar a Vox y más hacerlo en España, ¿no? Ha sido uno de los países que más ha padecido la crisis del coronavirus, no ya tanto el número de infecciones y el número de muertes, que como muchos de nuestros países, que como muchos de los países de nuestro entorno, sean los casos de Italia, de Alemania, de Francia, pues han sido cifras sin duda terribles, pero también por el impacto que tiene en nuestra economía. Es quizás una de las economías que más ha sufrido por las consecuencias del coronavirus, y también, insisto, porque ha habido mucha tensión política, ¿no? Con uno de los confinamientos quizás más estrictos, los partidos políticos han optado, en lugar de colaborar, han optado por tensionar, ¿no? Y esto quizás sí que es una particularidad única del caso español, ¿no? Insisto, dejo ahora un poco a mi colega José Javier que nos hable, ¿no?, de cómo interacciona esto del populismo con el coronavirus. Muchas gracias, José. Ahora le paso la palabra a José Javier para que acabe vuestra parte de presentación. Muchas gracias. Muchas gracias primero a la FES y también, por supuesto, a Agenda Pública. Y Agenda Pública fue un medio donde nosotros ya mostramos unos primeros avances de la investigación de la que voy a hablar ahora. Un segundo, quería ver. ¿Estáis viendo mi pantalla ahora mismo? ¿Compartir o no? ¿Veis la pantalla? Correcto, se ve la pantalla, pero no en modo presentación. Vale, ya. Perfecto. Bueno, pues bueno, yo voy a meterme a hablar un poquito más ya de lo que es la parte teórica de nuestra investigación, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta a nivel general es que el populismo se suele asociar a momentos de crisis, ¿no? Entonces, muchísimos estudios muestran cómo los grandes movimientos populistas y los líderes populistas suelen emerger en momentos donde ha habido una crisis económica, una crisis del sistema democrático, etc. ¿Por qué se da esto? Bueno, el populismo no es solamente el populismo no es algo que solamente se desencadene por las crisis, sino que también el populismo alimenta las crisis, ¿vale? Entonces, el populismo o los líderes populistas saben que en situaciones de crisis suele haber más polarización, suele haber momentos de desconfianza hacia las instituciones y también de alguna forma se legitiman medidas radicales, ¿no? Como las que ellos proponen, debido a que el sistema puede estar fallando. Y eso es algo que en este caso, como voy a explicar dentro de un momento, sucede, ¿no? Se suele aprovechar el momento de debilidad de un gobierno, o que los servicios sociales no estén funcionando bien, o que la economía no vaya bien, para, de alguna forma, estimular ciertas emociones, ciertas pasiones en el votante e intentar conseguir su apoyo. Del punto de vista teórico, una de las partes importantes del populismo es que el populismo tiene un componente de performance, ¿no? El populismo no es solo una ideología fina o no es solo un discurso, sino que el populismo también es una escenificación. ¿Y qué hacen los líderes populistas a menudo? Es de alguna forma escenificar o reconstruir o intentar reinterpretar las crisis que tenemos para magnificarlas o para perpetuarlas. Y para así seguir recabando apoyos de una población insatisfecha, ¿vale? Entonces eso es algo que se ha visto en otras crisis y aquí es algo también bastante patente. Normalmente se intenta exacerbar o hacer que las personas sientan más miedo, sientan más inseguridad, sientan odio, indignación. Entonces estos son sentimientos que el discurso populista suele tender a fomentar también porque saben, también acompañan a este tipo de discursos una serie, desde el punto de vista de políticas, de soluciones muy simplistas siempre, o retratos muy simplistas de la situación y de los problemas, ¿no? Se reduce la complejidad de la realidad a cosas muy mínimas y que en realidad luego son difíciles de implementar. Lo que pasa es que el populista no
no desarrolla tanto un programa como lo que busca es desarrollar o estimular una serie de emociones, ¿vale? Entonces, una cosa que hemos visto a nivel internacional, no solo en España, es que en el contexto de la pandemia del COVID, ha habido un aumento de teorías conspirativas, ha habido un aumento también de escepticismo sobre la regulación de los gobiernos, desconfianza en los expertos, y esto son una serie de una cosa patente que hemos visto en otros países y que en el caso de España se da también. Y ahora rápidamente voy a, aquí bueno, solo una ejemplificación de cómo Vox, en este caso, ha intentado espectacularizar de alguna forma la crisis sanitaria y la crisis económica que estamos empezando a sufrir, para convertirla también en una crisis política, ¿de acuerdo? Entonces, esta transición, en el caso de Vox, se puede ver que, bueno, todo este tipo de manifestaciones con coches, el hecho de que se hizo incluso una moción de censura, también es todo una gran performance, ¿no? Para mostrar que hay una crisis sistema y que ellos son los salvadores del sistema. También en el momento en Murcia se volvieron a hacer manifestaciones. Estas son cosas que hemos estado viendo en los medios de comunicación. Ahora, rápidamente, la metodología de nuestro estudio, voy a ser breve, pero os lo tengo que contar un poco cómo hemos recabado los datos y cómo lo hemos analizado. Nosotros lo que hemos hecho ha sido un análisis de contenido, ¿no? Hemos ido línea por línea analizando los discursos de los líderes políticos en el Congreso de los Diputados durante las sesiones donde se discutía la extensión de la prórroga por el estado de alarma, ¿vale? Entonces, estas son unas sesiones que se desarrollaron entre marzo y junio del 2020. Nosotros analizamos 6 sesiones en el caso de Vox, y luego, para poner en contexto la evolución del discurso de Santiago Abascal en el Congreso, analizamos también los discursos de otros partidos políticos, de Esquerra Republicana, de Unidas Podemos, del PSOE y de Ciudadanos, en la primera y en la última de esas sesiones, ¿de acuerdo? Y también analizamos lo que son los programas políticos, los últimos programas políticos de Vox, tanto en las europeas como en las generales. Es un poco para darnos una imagen de contexto, de si ha evolucionado o no el discurso a raíz de la crisis de la COVID en Vox o no. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros usamos un marco comparativo que divide o deconstruye el populismo en 5 componentes básicos, 5 dimensiones. Una es el antagonismo, otra es la moralidad, la idealización de la sociedad, la exaltación de la soberanía popular y el hecho de tener o no un liderazgo carismático personalista. Y nosotros codificamos no solo los rasgos populistas que encontramos en el texto, sino lo que llamamos rasgos antipopulistas, que serían los rasgos o la referencia o alusiones a una visión más bien pluralista o liberal de la democracia, ¿vale? Y nuestra forma de compararlo de una forma cuantitativa es contar el número de referencias o alusiones tanto a dimensiones de populismo o antipopulismo y dividirlas por el número de palabras del texto, ¿vale? Y entonces yo lo que voy a enseñar ahora son unos gráficos que muestran un poco la evolución de estas 5 dimensiones en el discurso de Vox que hemos analizado. Por supuesto, tiene una limitación, y es que los discursos, dependiendo del contexto y de la audiencia, el discurso se modula. Y entonces el líder populista puede hacer un diferente mix de elementos populistas, ¿no? Dependiendo de dónde se sitúe. Y eso lo vamos a ver ahora. Aquí os enseño los primeros cuadros. El primer cuadro de arriba es el discurso de Vox perdón, durante las sesiones parlamentarias, y vemos cómo las dimensiones más importantes son la de moralidad y la de antagonismo, ¿vale? Y sobre todo vemos que hay una gran evolución, si miráis el cuadro de abajo, de la izquierda abajo, respecto a lo que era el programa político de Vox para las elecciones generales. En el programa político de Vox había muchas alusiones a una sociedad idealizada. Sin embargo, ya cuando llegamos al debate parlamentario sobre la COVID, hay pocas propuestas sobre sociedad y se centra el discurso casi completamente en atacar, ¿no? En antagonizar el gobierno y también en descalificarlo moralmente, ¿no? El aludir a malas intenciones, a la superioridad moral de Vox, o
simplemente a asociar el gobierno y sus socios con terroristas, con la intención de crear un Estado autoritario, etc. ¿Vale? Otra cosa que vemos es la casi total ausencia de, si veis los cuadros de la derecha, la casi total ausencia de referencias antipopulistas. O sea, el discurso de Vox apenas tiene alusiones a, no sé, a lo que podría ser, por ejemplo, tratar al rival político como un igual o como un legítimo, aunque se tenga una opinión diferente, no tiene por qué descalificarse, ¿no? Y ese tipo de cosas no las vemos. Es normal también que no vemos en el discurso de Vox apelaciones al liderazgo porque normalmente era Abascal que estaba hablando, entonces es raro que Abascal se dirigiese a sí mismo como un gran líder. Y tampoco en este contexto hubo muchas alusiones o apenas alusiones a lo que es la soberanía popular, ¿vale? Ahora, rápidamente vamos a seguir. Bueno, aquí simplemente una cosa que quería mostrar, este gráfico lo que muestra es cómo se interaccionan estos componentes en el texto. Y lo que sí que vemos es que normalmente las alusiones moralistas vienen acompañando a referencias de antagonismo, ¿no? De confrontación con el otro. Pero bueno, no me detengo aquí más. Y una de las principales cosas que hemos encontrado es que si el primer gráfico lo que muestra es la evolución del discurso de Abascal durante las 6 sesiones y se puede ver que hay un aumento constante de las alusiones populistas, tanto a nivel moral como antagonistas. Entonces, aquí lo que vemos es una estrategia muy clara de confrontación hacia el gobierno y de significarse como el partido que verdaderamente se estaba enfrentando a la situación o a cómo se gestionaba desde el gobierno, ¿vale? Esto es interesante también porque estamos en un contexto de una crisis sanitaria donde en muchísimos países los partidos hicieron piña con su gobierno. Incluso en España, si vemos la primera sesión, la mayoría de los partidos estuvieron aprobando también la prórroga del estado de alarma. Y Vox se significa a lo contrario. Aquí vemos rápidamente la evolución, el discurso populista en los diferentes partidos. Quisiera que observaseis en particular, bueno, dos tipos de evoluciones. Por un lado tenemos Ciudadanos y el PSOE que mantienen un discurso comparativamente hablando poco populista, con muy pocas alusiones populistas. Por otro lado tenemos Esquerra Republicana y el Partido Popular, sobre todo el Partido Popular, que verdaderamente incrementan muchísimo todo lo que es la densidad de referencias populistas, ¿vale? Y eso lo voy a explicar en un momento. Y luego también tenemos Unidas Podemos, que mantiene un nivel casi constante de populismo. Lo que es significativo aquí es que el Partido Popular parece, o nuestro estudio parece dar a entender, que intenta no perder ese papel de liderazgo de la oposición. Entonces, al ver que Vox se está apropiando en la esfera pública de ser el centro de atención de la gente que está muy descontenta con la posición del gobierno, el Partido Popular, Casado, reacciona también entrando en ese mismo debate, en ese mismo tono retórica. Y por último, los otros partidos, lo que no se aprecia aquí, por ejemplo, es que Unidas Podemos, aunque tenga un nivel constante, sí que intensifica también el tono de las acusaciones, es bastante más importante. Tenemos unos ejemplos que voy a mostrar en un momento. Solamente voy a poner voy a referir a un par de citas de lo que se dijo, de lo que dijo Abascal, que son cosas muy hiperbólicas, ¿no? Un lenguaje confrontacional, pero también además muy agresivo y muy exagerado, ¿no? Por ejemplo, aquí dice claro que evitar esa destrucción arruinaría los planes del señor Iglesias y sus socios separatistas que pretenden la ruina de España, bien para saltar el poder o para imponer sus regímenes criminales. Aquí vemos una especie de teoría de la conspiración asumiendo que lo que se quiere es introducir una dictadura en España y bueno, ya llamando criminales a los rivales políticos. Igualmente, aquí se refiere también a ETA, en la tercera cita se refiere a muchísimas cosas que no son normales en una dinámica política normal, en una situación de no crisis, o en un parlamento donde no haya tanta polarización.
También tenemos algunos ejemplos a nivel de Casado. Casado también tiene un ejemplo, por ejemplo, sería muy irresponsable instrumentalizar ese drama para avanzar en su agenda republicana y antisistema y su cruzada contra la propiedad privada y la separación de poderes y del libre mercado. También una exageración, y también es simplificando la realidad política muy compleja a una serie de rasgos maniqueos, ¿no? Y donde se intenta deslegitimar al rival político de una forma muy clara. En el caso del PSOE y de Ciudadanos hay algunas alusiones populistas, pero muchas menos. También son bastante fuertes las referencias que se hicieron por parte de Esquerra Republicana y Unidas Podemos en la última sesión parlamentaria que analizamos. Por ejemplo, solamente a un fascista le parece mal y se siente amenazado por el antifascismo. Solo un fascista, entre la verdad y la mentira, elige hacer bien de la mentira. Alusiones a que Vox es un partido fascista. Luego había también alusiones donde se relacionaba a Vox con el franquismo y donde se les relacionaba a Vox y a Ciudadanos y al Partido Popular con el franquismo, a los tres juntos, ¿no? Se intentaba poner como en un bloque. Y esto es muy típico también de la lógica populista, es describir o reinterpretar la realidad como si fueran bloques homogéneos. Y entonces se intentaba aprovechar de alguna forma el hecho de que Vox había adoptado un discurso muy agresivo y muy populista y que Casado lo había seguido para asociar directamente a Ciudadanos con ellos y también deslegitimarlos, ¿vale? Y de la misma forma con Unidas Podemos. Bueno, ya paso a las conclusiones. Una cosa muy importante que nosotros hemos visto es que Vox parece que sí que ha intentado aprovechar la ventana de oportunidad que presentaba la crisis de la COVID en España para ganar popularidad y visibilidad. Entonces, adopta un discurso muy radical donde modifica los temas que suele tratar normalmente en su programa o en sus alocuciones públicas. Se centró, más que centrarse en la crisis de la COVID en sí, que se supone que eso era la base del debate, se centró simplemente en descalificar moralmente y demonizar al rival político, ¿vale? ¿Y eso qué pasa? Tiene un efecto contagio que se manifiesta de dos formas. Por un lado, Casado ve que está quedando de alguna forma fuera de lo que es la oposición al gobierno, y entonces Casado intenta acercarse a Vox e imitar un poco la forma y la retórica populista. Si bien es cierto, el Partido Popular no llegó a usar, o Casado no llegó a usar el nivel hiperbólico e insultante que estaba usando Santiago Abascal, pero sí que se nota claramente un incremento en la densidad de referencias populistas. Y por último, tenemos Unidas Podemos y Esquerra Republicana que aprovechan de alguna forma las líneas rojas que se acaba de saltar Santiago Abascal para ellos también entrar de alguna forma, digamos, al trapo, ¿no? Y deslegitimar a la derecha o a toda la derecha, también usando un lenguaje moralista y antagónico, ¿no? Entonces, lo que estamos observando es que de alguna forma no solo contagia o crea un incentivo para que fuerzas de derechas adopten un discurso más radical, sino también que se normaliza de alguna forma esta forma de hacer política o de discutir, ¿no? En el Parlamento. Y ya por último, la evolución en el futuro, los datos que ha mostrado José, no sabemos exactamente dónde está Vox ni el techo que tiene. Vemos que en la primera parte de la crisis Vox no tomó demasiado, no consiguió capitalizar a nivel de apoyo esta aproximación más agresiva, pero sí que es verdad que la segunda parte, a partir de la segunda ola, sí que Vox ha subido por lo menos en intención de voto y ha tenido buenos resultados electorales. Dependerá muchísimo de la postura que adopten los otros partidos. Como ya vimos en la moción de censura, donde Casado decidió volver y desligarse de Vox en octubre de 2020, Casado decidió hacer un discurso contra el populismo y de alguna forma eso dejó a Vox muy aislado, ¿no? y muy señalado. Pero hemos visto después que Ayuso ha vuelto de alguna forma a virar hacia el lado contrario y a adoptar también un discurso de nuevo más populista. Y parece que le ha dado resultado. Por lo tanto, no sabe muy bien cuál será de ahora en adelante el discurso del Partido Popular y de ahí dependerá bastante también lo que pueda hacer Vox o no. Y tampoco sabemos si dentro de la centroizquierda o de la izquierda se va de alguna forma a intentar reducir el hueco que hay entre izquierda y derecha y se va a intentar minimizar un poco esta lógica de bloques, lo que de alguna forma podría dar también
la oportunidad al Partido Popular, en caso de necesitarlo en ciertas comunidades o en gobiernos, no depender tanto de Vox y poder aprovechar también los apoyos de otros partidos. Pero bueno, eso ya lo discutiremos ahora dentro de un rato. Así que nada, muchísimas gracias y disculpad que hayamos tardado un poco más de lo previsto. Gracias, José Javier. Gracias, José. Bueno, entiendo que, por supuesto, la presentación merecía unos minutos más, pero en cualquier caso, creo que ha sido el mensaje ha quedado muy claro. Invito a todo el público que esté interesado en ello que visite el informe de ambos investigadores en la Fundación Eber, así como los otros informes que se han hecho para otros países, porque este informe forma parte de un grupo, de una colección de estudios que se han hecho simultáneamente para conocer mejor cuál ha sido la evolución de estos partidos durante el COVID. Justamente para dar una visión de conjunto sobre todos estos informes, nuestra colega Brené Stern, a quien he introducido antes, de la Universidad de Bielefeld, nos va a hacer una pequeña síntesis para darnos esta perspectiva más de conjunto. Verena, cuando quieras. Vielen Dank auch für die Einladung und an die beiden Veranstalter, dass diese Veranstaltung hier möglich gemacht wurde. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein und vor allem den spanischen Fall größer zu diskutieren. Ich habe auch eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Ich möchte nur vorneweg noch ganz kurz was Kleines korrigieren. Ich bin leider nicht Inhaberin des Lehrstuhls der Konfliktsoziologie an der Universität Bielefeld, sondern bin dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und promoviere dort. Ich teile kurz den Bildschirm und zeige Ihnen auch diese Präsentation. So. Wie schon erwähnt, gab es eben 7 Länderberichte zum Thema Profiteure der Angst, Rechtspopulismus oder extreme Rechte und die Corona-Krise in Europa. Und diese 7 Länderberichte wurden eben von unterschiedlichen Autorinnen erstellt. Den spanischen Fall kennen Sie schon. Es gab dann noch Berichte von Schweden, Finnland, Italien, Deutschland, Griechenland. Und meine Aufgabe war es, diese ganzen Berichte zusammenzufassen und ein bisschen analytisch zu betrachten, was steckt hier drin. Einerseits war es natürlich auch interessant zu sehen, gab es hier Gemeinsamkeiten und andererseits aber auch, wo lagen die Spezifika der einzelnen Länder. Ich werde hier kurz präsentieren, was in dem Bericht steht und was zusammenfassend über diese 7 Länderberichte gesagt werden kann. Also auffällig war, dass zu Beginn der Corona-Krise, wir haben es auch schon von Spanien eben gehört, dass es eben durchaus unterschiedliche Phasen gab, die auch unterschiedlich eingeteilt werden müssen. Aber zu Beginn gab es eine sehr starke Gemeinsamkeit zwischen den Ländern. Entschuldigung, eine kleine Einfügung noch. Die Folien sind auf Englisch, das war unser Kompromiss. Ich hoffe, Sie können trotzdem das als visuelle Unterstützung mitnehmen, aber ich werde alles auch sagen und Ihnen wird alles auf Spanisch übersetzt, was ich sage. Also zu Beginn war es sehr interessant, dass wir in all diesen Ländern, die wir untersucht haben, gesehen haben, dass es eigentlich ein großes Vertrauen der Bevölkerung in die jeweiligen Regierungen gab und in deren Maßnahmen, die gesetzt wurden. Das führte auch dazu, dass die Regierungen sich mit anderen Parteien, mit Oppositionsparteien, auch rechten Parteien zusammengetan haben und teilweise Sitzungen gemeinsam abgehalten haben, um zu sehen, wie man am besten diese Krise bewältigen kann. Und viele rechte Parteien haben da auch mitgemacht und es gab so eine Art Frieden zwischen den verschiedenen Oppositionsparteien und Regierungsparteien. Und das war sehr auffällig, da das auch in anderen Krisen bisher noch nicht so beobachtet war und auch so ein bisschen dieses Alleinstellungsmerkmal vielleicht von der Corona-Krise zeigt. Dadurch, dass es eine globale Pandemie war, dass es so eine extreme Auswirkung hatte etc. Das heißt,
damit zusammenhängend vielleicht war auch sichtbar, dass die rechten Parteien zu Beginn nicht genau wussten, was sie mit dieser Corona-Krise machen sollten. Also es waren keine klassischen Themen vorhanden, kein offensichtliches Thema wie Migration, das es ja verschiedene Länder betroffen hatte und hier auch nicht Unterschiede gemacht hat in der Bevölkerung in dem Sinne. Es gab auch andere Themen, die eigentlich klassische rechte Themen wären, die nicht zum Tragen kamen. Dadurch, dass es eine Gesundheitskrise war, was von fast keiner rechten Partei ein Themenschwerpunkt ist, war es sehr schwierig hier zu sagen, wie können wir damit umgehen. Und das auch hier, dass dieser kurze Stillstand war in der Ausbeute quasi der Rechten, war auch interessant, weil wir beobachten seit Beginn der 2000er, 2010er Jahre einen großen Anstieg in Europa von rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien und Gruppierungen. Wir sehen auch gleich, dass, und das haben wir auch schon vom spanischen Fall gehört, die Rechte natürlich auch Wege gefunden hat, wie sie von dieser Corona-Krise, wie sie der begegnen kann, wie sie daraus durchaus doch noch etwas machen kann. Und genau, das sehen wir uns gleich im Detail noch ein bisschen an. Die übergeordnete Frage, die alle angetrieben hat, auch bei diesen Berichten, war, ob eigentlich die rechten Parteien, extrem rechte Parteien, ob es ihnen möglich war, von dieser Corona-Krise zu profitieren. Zu dem Fazit kommen wir dann am Schluss. Hier sind also kurze Überblicke über die einzelnen Länder. Die sind sehr abstrakt noch und sehr heruntergebrochen. Es gibt aber die einzelnen Reports auch zum Gratis-Download, das heißt, Sie können das auch gerne nachlesen. Prinzipiell ist auffällig, dass in Schweden gab es einen sehr spezifischen Weg. Die Regierung hat dort sehr auf Freiwilligkeit gesetzt und es gab umgekehrt auch schon vorher einen sehr starken Vertrauensbund sozusagen in die Regierung, wo also die Bevölkerung auf die Eigenständigkeit, aber auch an die Vernunft appelliert hatte und das in einer gewissen Weise funktioniert hat und in anderer Weise nicht, weil die Zahlen dann doch relativ hoch wurden. Die rechte Partei in Schweden, die Schwedendemokraten, deren Erfolg war es, und das war auch ihr Ziel, auch schon vor der Corona-Krise, nämlich eine Form von Normalisierung im Parlament, in der parlamentarischen Arena zu erleben. Das heißt, sie wurden eingeladen zu diesen Gesprächen, sie nahmen teil, obwohl sie vorher absichtlich isoliert wurden, um den rechtsextremen, rechtspopulistischen, um hier eine Schranke zu machen und zu sagen, das unterscheidet sich von den demokratischen Parteien, wurden die dann sehr wohl mit einbezogen und hatten das auch sehr genutzt. Und diese Normalisierung war dann doch auch ein Teilerfolg von ihnen. Finnland hat das sehr ähnlich betrachtet im Sinne davon, dass die Finnland-Partei, die hatten auch den Anspruch, auch schon zuvor eine normale, unter Anführungszeichen, parlamentarische Kraft zu sein, vielleicht auch im Vergleich zu anderen extrem rechten Parteien in Europa, die eher auf dieses antagonistische, vielleicht auch auf eine sehr extrem rechte Tradition schielen, geht es hier darum, so eine Form von Normalisierung zu erreichen. Und somit hat in Finnland gab es hier auch wenig Gegenwind zu den Maßnahmen, die gesetzt wurden von der rechten Partei. Und ein Fokus, den Finnland schon vorher, also die rechte Partei in Finnland schon vorher hatte, war Ökonomie. Und hier auch schon zuvor, und eben das hat sich hier nochmal angeboten, eine große Kritik an den EU-Hilfspaketen, also an diesen Rettungsschirmen, wo alle EU-Länder solidarisch davon profitieren sollten und wo Finnland sich ganz klar dagegen gestellt hat. Das war auch in Schweden ein Thema. Und nicht nur die rechten Parteien sind dort dagegen, sondern das ist ein größeres Thema. Dann sehen wir weiter in Deutschland. Das wurde auch schon angesprochen zu Beginn. Es gab unglaublich viele Proteste. Die haben sich bereits im Februar, März, April 2020 sehr schnell formiert und zusammengeschlossen und sind dann letztlich auch auf die Straße gegangen. Das waren unterschiedliche Bewegungen, unterschiedliche Organisatorinnen.
Aber mittlerweile ist Querdenken, glaube ich, der eine Begriff, der das gut zusammenfasst, wo es eine Form von heterogenem Protest ist, wo sich viele Leute willkommen fühlen, wo aber auch sehr klare extrem rechte Akteurinnen, aber auch Inhalte geteilt werden. Und gleichzeitig war es für die AfD sehr schwierig, weil für sie nicht ganz klar war, ob sie dort mitmachen können oder sollen. Das war auch eine Frage innerhalb der Partei. Und die Partei wird mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet. Das heißt, es ging darum, auch zu sagen, welchen Blick gibt man hier nach außen? Will man sich hier mit diesen Straßenprotesten, die teilweise vielleicht radikal werden könnten, will man diese Message setzen oder möchte man sich eben, so wie wir gerade von Finnland zum Beispiel gehört haben, parlamentarisch geben und sehr seriös unter Anführungszeichen. Die AfD hat sich dann entschieden, mit, ich glaube, einer Zweidrittelmehrheit auf jeden Fall, zu sagen, nein, sie versuchen sich bei diesen Protesten zu beteiligen, versuchen auf die Straße zu gehen und versuchen diese Schiene weiterzufahren, die ihnen bereits 2015 in der Situation der Krise um die Aufnahme von Geflüchteten sehr geholfen hat, wo quasi die AfD der parlamentarische Arm war, während Pegida diese Proteste auf der Straße stattgefunden haben und es denen sehr gut möglich war, Leute zu mobilisieren, die dann wiederum auch die AfD gewählt haben, das heißt, das wieder zurück in die parlamentarische Arena getragen haben. Weiter dann zu Italien. Dort haben wir es mit 3 verschiedenen extrem rechten Kräften zu tun. Wir haben die Lega, wir haben Forza Italia und Fratelli d'Italia. Die haben unterschiedliche Ausrichtungen, haben sich aber während der Corona-Krise nicht stark hervorgetan, beziehungsweise es gab nicht solch extreme Unterschiede zwischen den dreien. Was in Italien auffällig ist, sind die regionalen und nationalen Regierungen, dass es hier oft Querelen gibt. Und dass es oft sehr schwierig ist, eine klare Linie zu finden, eine klare rechte Linie zu finden, da es hier sehr heterogen ist und unterschiedliche Interessen im Spiel sind. Dann in Frankreich ging es darum, dass der Rassemblement National einerseits auch sehr stark, was wir gerade auch über Vox gehört haben, sehr stark am populistischen Diskurs beteiligt war und die sehr stark auch auf diesen Antagonismus hingewiesen hatten, dass die Bevölkerung von der Regierung unterdrückt wird, dass diese ihnen nicht die Wahrheit erzählt, und so weiter. Und gleichzeitig haben sie auch die nationalistische Karte ausgespielt. Das heißt, es ging dann viel um diese Frage von Frankreich zuerst sozusagen. Dank für Ihre Präsentation. Sorry? Sorry, it was a problem, no problem. Okay. Und genau, und auch die Migrationskarte wurde ausgespielt. Also hier wurde ein Weg gefunden, davon hören wir noch gleich mehr, zu diesem klassischen rechten Thema. Ein weiterer Punkt, der auch von Frankreich aufgegriffen wurde, war die ökonomische Situation. Und hier wurde sehr stark auf einen ökonomischen Nationalismus hingewiesen und versucht auch diese EU-Hilfsprogramme als antinational zu diffamieren und zu sagen, Frankreich hat nichts davon und wir müssen eine eigenständige Souveränität haben, eine nationale Souveränität. Das ist unser Ziel und das ist eben auch gegen die EU gerichtet. Und letztlich haben wir dann noch Griechenland. Hier gibt es die Besonderheit, dass es eine sehr starke griechische orthodoxe Kirche dort gibt natürlich, die auch für Kontroversen gesorgt hat, nämlich einerseits, weil die Kirche sich auch benachteiligt gefühlt hat durch die Maßnahmen, dass weniger Leute in die Kirchen dürfen, dass die Messen eingeschränkt sind etc. Und gleichzeitig gibt es auch in der Tradition der griechisch-orthodoxen Kirche einen sehr starken Zuspruch für die extreme Rechte. Das heißt, hier gab es einige Debatten darum, was den griechischen Fall auch besonders interessant macht. Gleichzeitig mit der Goldenen Morgenröte
gab es ein Gerichtsverfahren und eine Verurteilung, die wiederum diese extreme Rechte sehr stark eingeschränkt hat, und wo es keinen klassischen extrem rechten Diskurs von einer solchen zentrierten Partei gab. Gleichzeitig gab es verschiedenste ganz kleine, beziehungsweise auch die aktuell regierende Partei, die auch sehr viele rechte Inhalte mit aufgegriffen hat. Spanien sage ich nicht noch extra, da haben wir schon die Spezifika gehört eben. Wie gesagt, das war nur der Überblick. Wenn Sie noch weiteres Interesse haben, gerne nachlesen. Da wird das mehr ausgeführt in den Reports. Was wir überblicksartig noch sehen können, sind die verschiedenen Themen, die immer wieder auftauchen, die in einzelnen Ländern größer gemacht werden als in anderen. Als Beispiel Migration. Das Thema der geschlossenen Grenzen war für fast alle extrem rechten Parteien zu Beginn ein Thema, bis dies aufgrund von Pandemieschutzgesetzen oder Maßnahmen dann ohnehin durchgeführt wurde. Das heißt, diese Grenzenfrage konnte nicht weiter benutzt werden. Aber die Frage von migrantischer Bevölkerung, Migration war dennoch zum Beispiel in Schweden und Frankreich ein Thema. Frankreich, da wurde von Marine Le Pen gesagt, dass es gewisse, oder sie unterstellte gewissen Vierteln in Frankreich, dass es dort, die sehr stark von Migrantinnen bevölkert sind, dass die Leute sich nicht an die Ausgangsbeschränkungen halten würden und demnach die Bevölkerung gefährden würden. Und gleichzeitig in Schweden unterstellte die rechte Partei, dass es in Altenheimen, wo es zu sehr vielen Todesfällen kam aufgrund von Corona, dass dies unter anderem daran liegen würde, dass es sehr viele migrantische Pflegekräfte gäbe, die eben die Sprache, also Schwedisch, nicht richtig verstehen würden und deswegen die Bewohnerinnen des Heims gefährdet hätten. Und was wir natürlich sowieso gesehen haben, war anti-asiatischer Rassismus. Das kam teilweise auch zu Übergriffen in verschiedenen Ländern, in Italien zum Beispiel, auch in Deutschland, wo asiatisch gelesene Menschen auf offener Straße angegriffen wurden oder auch im Internet diskriminiert wurden. Ein weiteres Beispiel sind die Verschwörungen. Hier gibt es unterschiedliche Lagerungen. Wir sehen in Deutschland durch die Proteste eine enorme Verbreitung von Verschwörungsnarrativen. Wir sehen, dass hier auch durchaus antisemitische Narrative dabei sind. Und gleichzeitig ist eben auch die Frage, die Frage der Impfung und der Impfgegnerinnenschaft in Deutschland extrem hoch. In anderen Ländern wird das teilweise ausgespielt. Und es gibt in Griechenland zum Beispiel ist die Frage, dass die Impfgegnerinnen, dass die möglicherweise sehr wohl noch in irgendeiner Form auf die Bühne treten könnten, obwohl es dort bisher sehr ruhig war, auch in Form von Protesten. Eine weitere Verschwörung, die immer wieder auch von extrem rechten Parteien ins Spiel gebracht wird, ist die Herkunft des Virus. Das wird von einzelnen Abgeordneten, von einzelnen Parteimitgliedern etc. immer wieder hineingeworfen, auch Marine Le Pen und andere, die dann sagen, dass das Virus doch aus einem Labor stammt und nicht tierischen Ursprungs ist. Bis hin eben auch zu Einzelnen, die das komplett leugnen, dass es das Virus gibt oder die Corona-Krise in der Form geben müsste. Das ist aber eher weniger. Dann die Proteste, hier haben wir unterschiedliche. Wir sehen eben, dass es in Deutschland ganz extrem große gibt, die auch in anderen Ländern in der Form nicht auftreten. In Spanien haben wir schon gehört, dass es die Autokorsos gab, wo Vox sehr stark beteiligt war. In Italien gab es minimale Proteste, in Griechenland auch. Griechenland war hauptsächlich, wenn sich Eltern in Schulen dagegen beschwerten, dass ihre Kinder den Mund-Nasenschutz tragen müssten. Und in Finnland gab es auch nur einen kleinen Protest und der war eben gegen die EU-Rettungspakete. Was wir auch sehen, ist den EU-Skeptizismus. Also wir haben schon gehört von Frankreich und Finnland und Schweden, wo es darum geht, gegen diese EU-Rettungspakete zu sein, teilweise eben auch nationale Souveränitäten zu betonen und
auch die Sorge, dass das eigene, das Nationale zu kurz kommen könnte dadurch. Die Beantwortung der Frage nun, konnten extrem rechte Parteien in Europa davon profitieren? Es war so, dass eben dadurch, dass diese Themen nicht zu Beginn klar waren und wir haben auch gesehen, in den Ländern ganz unterschiedlich aufgrund der Kontexte die Krise verwertet wurde, war es nicht so, dass man generell sagen kann, die extreme Rechte hat davon profitiert. Auch dadurch, dass zu Beginn so wenig daraus gemacht wurde, gab es keine richtige Dynamik, die das sofort ins Rollen gebracht hätte. Ebenso die Umfragewerte, wir haben es jetzt von Vox gesehen, es ging ein bisschen hinauf, aber die meisten waren am selben Level oder hatten sogar ein bisschen verloren während der Corona-Krise. Das liegt einerseits daran, dass die Regierungsparteien so starken Zuspruch erhalten haben und gleichzeitig auch, dass die extreme Rechte nicht groß aufgefallen ist mit wichtigen Themen oder mit der Beantwortung dieser Krise. In gewissen Ländern gab es eben durch verschiedene Themen, wie zum Beispiel die Proteste in Deutschland, ein klares Nein. Also die AfD in Deutschland konnte nicht von diesen Protesten profitieren, nicht von dieser Mobilisierungswelle, die es eigentlich gegen die Corona-Krise, also gegen die Maßnahmen zur Corona-Krise gab. Und auch in anderen Ländern war es noch nicht so, dass daraus was gemacht werden konnte. In Italien zum Beispiel hat die extreme Rechte relativ schnell aufgegeben und gesagt, okay, wir lassen das Thema jetzt mal beiseite, wir konzentrieren uns auf die nächsten Wahlen und versuchen dort zu profitieren. Auf kleinerer Ebene konnten manche profitieren, zum Beispiel, wir haben es gerade gehört, die spanische Vox hatte zwischenzeitlich einen sehr guten Draht zur Partido Popular. Das heißt, hier gab es eine Form von Allianz, die allerdings nach dem Misstrauensvotum wiederum zerbrochen ist. Aber zumindest für kurze Zeit gab es hier eine Möglichkeit anzudocken, eben nicht isoliert zu sein und sehr wohl vielleicht auch Bündnisse zu schaffen. Und ebenso, wie schon zu Beginn gesagt, mit Schweden, mit dieser Form von Normalisierung, die eigentlich sonst isoliert gewesen wären, war auch eine Form von Erfolg. Das hat der spanische Fall auch schon angedeutet. Wir wissen aber nicht, wie es weitergeht. Das heißt, wir wissen noch nicht, was die Langzeitfolgen sein könnten oder die mittelfristigen. Wir werden das jetzt sehen bei Wahlen, die teilweise schon stattfinden, aber in dem Jahr oder im nächsten verstärkt. Wir sehen es auch noch nicht in der gesellschaftlichen Spaltung und auch nicht sozioökonomisch, was es machen wird. Also wenn zum Beispiel die Arbeitslosenrate steigt, wenn die Wirtschaftskrise tatsächlich sehr stark einschlägt, was das bedeutet. Und ein weiterer Aspekt europäisch betrachtet, gerade wenn man alle zusammennimmt, ist die Frage, was das mit der Solidarität zwischen den Ländern macht. Wir haben auch schon in der Frage der Impfung und so weiter gesehen, dass diese Zusammenarbeit nicht 100%ig funktioniert in Europa. Als Abschluss noch die Frage, was heißt das jetzt? Wie gehen wir damit um, wenn die extreme Rechte da ist und versucht, von der Corona-Krise zu profitieren? Wie könnte man dem begegnen? Und eine Möglichkeit wäre eben das, was Schweden ursprünglich gemacht hat, nämlich sehr wohl die extreme Rechte zu isolieren und zu sagen, es gibt die demokratischen Kräfte und es gibt die nicht-demokratischen Kräfte. Es gibt eine Möglichkeit, Social Media mehr zu monitoren und zu sagen, man versucht Verschwörungsnarrative und so weiter und Fake News sofort zu unterbinden und hier nicht weiter dazu beizutragen, dass das verbreitet wird und mobilisieren kann. Und es geht auch darum, wie man selbst eine starke Demokratie bilden könnte oder wieder aufbauen könnte. Das heißt, eigene Themen, die die Menschen berühren, betreffen, beschäftigen, hineinbringen, ohne deswegen auf die extrem rechten Kräfte verweisen zu müssen oder die die als einziges Forum quasi anbieten zu können, wenn Menschen davon betroffen sind. So viel zum Überblick. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. Okay, vielen Dank für Ihre Präsentation, Verena, die sehr klarstellend war. Und Entschuldigung für meine Unterbrechung. Muy bien.
Pues después de estas interesantes intervenciones que yo creo que introducen muy bien los trabajos que hoy protagonizaban nuestro acto, voy a pasar la palabra a Belén Fernández de la Universidad de Málaga, que es una joven investigadora, pero que sin embargo tiene ya publicaciones notables sobre el tema del populismo populismo de derecha radical, que va a hacer un comentario de los trabajos presentados hasta el momento. Belén, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, entiendo que no se comparte mi pantalla, ¿no? No. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer la invitación para participar en este evento y felicitar a los autores del informe, el español y también el europeo, por la fantástica presentación, y os animo a que lo leáis porque tienen cuestiones muy interesantes. Haciendo referencia al caso, bueno, la presentación específica sobre España, quería señalar que han sintetizado de forma fantástica las características discursivas e ideológicas que presenta Vox y sobre todo el contexto que explican un poco su aparición y éxito electoral, ¿no? En este sentido, se señala la crisis territorial como el elemento que sin duda impulsa electoralmente esta formación, acompañado además por una fuerte y desproporcionada atención mediática. Y bueno, en este sentido, quería centrar mi comentario precisamente en este asunto, en el auge de los partidos populistas en momentos de crisis, porque a grandes rasgos la pregunta que se plantean en este informe, no solamente en España, sino en el resto de casos europeos. Y bueno, la pregunta que se lanza aquí es hasta qué punto se han beneficiado los partidos de derecha radical, en nuestro caso concreto Vox, de la crisis que vivimos actualmente, una crisis de tipo sanitaria. En ese sentido, bueno, como bien ha señalado José Javier Olivas, se señala con bastante frecuencia que el populismo y el radicalismo aparecen o se revitalizan en momentos de crisis, ¿no? En ese sentido tenemos grandes autores que han señalado, como Paul Togart, por ejemplo, que un aspecto característico del populismo es precisamente este carácter reactivo a una percepción de crisis extrema, o de forma más tajante, por ejemplo, se mostraba Ernesto Laclau cuando señalaba que el populismo no podía emerger sin esa percepción de crisis. Por ejemplo, para este autor decía que la ruptura populista es resultado necesariamente de una crisis de representación por la cual las instituciones o los poderes se vuelven incapaces para satisfacer las demandas o resolver problemas sociales, ¿no? Y esto conducía a una brecha dentro de la sociedad por la que se contraponen esos dos polos antagónicos, el pueblo y aquellos que ostentan el poder. Pues bien, siguiendo esta línea de interpretación, quería contextualizar un poco cómo se ha vinculado el éxito de los partidos populistas en Europa con las diferentes crisis, para comentar finalmente qué sucede con la crisis del COVID, ¿no? De la pandemia. Pues bien, en este sentido, lo más reciente que tenemos es el éxito de los partidos populistas en el sur de Europa, como Movimiento 5 Estrellas, Syriza y Podemos, que se vincula con esa doble crisis económica y política que se produce entre 2008 y 2015. Se señala en este sentido que los estragos que produce la crisis económica en estos países, así como la imposición de unas políticas de austeridad por parte de las instituciones europeas, la Troika, como se le llamó, permitieron a estos partidos vincular su agenda económica de izquierda con un ataque a la soberanía de los pueblos del sur. Lo mismo podemos decir de la crisis de refugiados de 2015, que ofreció una oportunidad discursiva para aquellos que, como alternativa por Alemania, defendían posiciones xenófobas y nativistas. Y esto ocurría porque la inmigración se volvió un tema visible y preocupante en buena parte de la población. Además, el que los dos partidos principales de la política alemana tuvieran posturas similares en cuanto a la gestión de esa crisis permitía a la alternativa por Alemania vincular esta agenda nativista, además, con ese discurso anti-establishment por el cual las élites políticas actúan de forma antidemocrática al no ofrecer ninguna alternativa a la población alemana en materia migratoria. Y lo mismo podemos decir entonces de la crisis que dio paso a Vox, una crisis territorial que puso en el centro del debate el problema de la unidad nacional y que abría así una ventana de oportunidad para un actor que buscaba movilizar los sentimientos nacionalistas de carácter centralista en la población. Pues bien, parece entonces que las crisis funcionan como ventanas de oportunidad para los partidos populistas para poner sus asuntos en primera línea del debate
y para sacar provecho en términos electorales. Porque, bueno, además de producir insatisfacción con las élites gobernantes, con las instituciones, también ponen en cuestión los discursos hegemónicos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, se cuestiona el consenso que se genera en las élites en torno a la inmigración o en torno a la Unión Europea, o en nuestro caso en España en torno al Estado autonómico. Se abre de este modo un espacio para aquellos que al final ofrecen un contradiscurso a lo establecido, a los grandes consensos, podemos decir, de las élites políticas. Y también, obviamente, para aquellos que ofrecen soluciones inmediatas a problemas complejos en momentos de incertidumbre. No obstante, como sabemos, y creo que también se ha mencionado, ni todos los actores populistas han aparecido en contextos de crisis, ni todas las crisis aparecen como ventanas de oportunidad discursiva para estos actores populistas. Y esto es lo que nos trae aquí hoy, ¿no? Esta crisis sanitaria parece ser una de ellas, al menos en principio. De hecho, se ha argumentado en este informe, en esta presentación, que la crisis sanitaria no ofrece una oportunidad discursiva clara, al menos sí en principio, a los partidos de derecha radical, porque la preocupación general de la población se vuelca casi por completo en la gestión sanitaria, mientras que otros temas como la inmigración o la unidad nacional quedan en buena medida eclipsados. En este sentido, los temas de gestión en general, como sabemos, no son temas en los que se desenvuelvan bien los partidos de derecha radical populista, porque son partidos sin experiencia de gestión y también suelen ser partidos casi monotemáticos, ¿no? Y mucho menos si hablamos de gestión sanitaria. Pues bien, esto, obviamente, que los asuntos principales en los que se mueve la derecha radical populista no sean prioritarios o muy visibles para la opinión pública, los pone sin duda en un aprieto y explicaría en gran parte por qué estos partidos no se han beneficiado de esta pandemia en términos electorales como cabría esperar de una crisis, ¿no? Como ha señalado, por ejemplo, Verena en su presentación. No obstante, tampoco se han visto perjudicados, al menos no de forma significativa. Y en los casos de Alemania y España, por ejemplo, vemos incluso cómo se están recuperando de forma bastante notable frente a unas pérdidas iniciales. ¿Y esto por qué? Lo que me gustaría señalar un poco en este comentario. ¿Por qué no han perdido más apoyos electorales a pesar de que estamos ante una crisis que pone el centro de atención en un tema tan poco provechoso para estos partidos, como la gestión sanitaria y sobre la salud? Pues bien, en mi opinión, y también un poco en la línea de lo que señalan algunos autores, como Moffitt, porque los partidos políticos no son actores que responden pasivamente a situaciones de crisis, sino que también contribuyen activamente a construir una percepción de crisis. Conducen a lo que también señalaba José Javier, a la espectacularización del fracaso y a aprovechar cualquier elemento que presentan estas crisis para encuadrarlas bajo sus temas prioritarios. Es decir, traer a su terreno las condiciones de crisis, ¿no? Por ejemplo, aquí me gustaría destacar cómo los verdaderos finlandeses consiguieron, por ejemplo, popularizar con mucho éxito su interpretación de la crisis financiera de 2008 como un fracaso de la Unión Europea para intentar integrar en una misma organización a países supuestamente disciplinados y trabajadores como podían ser los del norte de Europa y países del sur que, siguiendo esta formación política, pues eran vistos como derrochadores, vagos e indisciplinados, ¿no? Es decir, traen a su terreno una crisis que en principio no podrían explotar tanto como una crisis migratoria, por ejemplo. En lo que respecta a la pandemia, ya el tema que nos ocupa hoy, ya hemos visto en este informe que ha presentado tanto José Rama y José Javier y Verena, cómo los partidos de derecha radical también han tratado de vincular la amenaza del virus con algunos de sus temas principales, es decir, traer a su terreno esta crisis sanitaria, que en principio no ofrecía demasiada oportunidad discursiva para ellos, ¿no? Por ejemplo, se ha tratado de vincular con la inmigración, se trataba de vincular el aumento de contagios con la llegada de ilegales infectados por COVID, como señalaba Vox, o con la batalla ideológica contra los comunistas, por ejemplo, cuando se ataca a la China comunista por haber mentido y propagado el virus por el mundo, o cuando se ataca al gobierno social comunista español por tratar de imponer un régimen sin libertades, ¿no? Sin libertades, de acuerdo a lo que dice este partido. Pues bien, estas estrategias discursivas de vincular la pandemia con sus temas principales no han resultado del todo beneficiosas, como bien habéis señalado, porque la seriedad que presenta la amenaza del virus para la salud y la supervivencia es de tal magnitud que la mayoría de la población ha estado más pendiente de las medidas sanitarias que de otra cosa. Y lo habéis mencionado, por ejemplo, en la intervención de Verena,
que en efecto la gran mayoría de la población apoyaba al gobierno, a los diferentes gobiernos y a las medidas de confinamiento y demás, ¿no? Salvo algunos pequeños estallidos, quizás más fuertes en Alemania, pero de forma casi más anecdótica, ¿no? No obstante, tampoco han sido del todo fracasadas estas estrategias discursivas, a la luz un poco de cómo se encuentran los sondeos, y también como habéis dicho. Es decir, no se ven beneficiados, no suben, pero tampoco pierden, se estabilizan, ¿no? Y esto es porque, en efecto, la derecha radical ha sabido identificar algunas oportunidades discursivas que ofrecía la pandemia, que aunque fueran secundarias para la población, es decir, en ningún momento llegan a ser tan importantes como el riesgo real que tenemos hacia la salud, hacia la propia vida, pero sí estaban ahí y han sabido identificarlas y aprovecharlas al máximo. Por ejemplo, la pandemia ha puesto de manifiesto las consecuencias negativas que puede tener la falta de control de fronteras, un tema principal para la derecha radical. También se ha puesto de manifiesto la lentitud y torpeza que pueden mostrar las organizaciones supra e internacionales en la reacción ante una crisis extrema, como la Unión Europea o la OMS. O también lo dependiente que somos de la producción exterior, por ejemplo, cuando faltaba material sanitario y farmacéutico al inicio de la misma. Y esto, obviamente, favorece discursos sobre soberanía nacional. También, muy importante, y se ha señalado algo sobre la desinformación, a esto también ha contribuido, obviamente, que los medios de comunicación, las instancias gubernamentales, la OMS e incluso las instancias científicas se han equivocado. No tenían certeza al inicio de la pandemia y han dado información contradictoria, muchas veces también errónea, que se ha tenido que corregir. Y esto, obviamente, esta falta de certezas que existía sobre el virus y ahora sobre la vacunación también, ha permitido a la derecha radical atacar a las instituciones de información y conocimiento y propagar su propia visión alternativa de los hechos sin tener que probar nada con evidencia empírica o científica. Es decir, esas brechas de información que se han producido han permitido propagar cierta desinformación por parte de la derecha radical. En el caso español, además, los problemas que han tenido las comunidades autónomas para coordinarse entre ellas y con el Estado en la adopción de medidas contra el COVID también han permitido a la derecha radical atacar duramente al Estado de las autonomías. Por tanto, lo que quiero decir un poco con esto es que la pandemia no ofrecía en principio grandes oportunidades discursivas para la derecha radical, porque la amenaza del virus para la salud y la vida era y sigue siendo muy real, y esto ha hecho que la mayoría de la población centre su atención en la gestión sanitaria y se preocupe por materia en cuestiones de salud. Pero la derecha radical ha sabido identificar con éxito algunos aspectos de esta pandemia que sí podían exprimir exclusivamente, vinculándola a algunos de sus temas prioritarios, como son la inmigración, la soberanía nacional o la lucha contra los comunistas y también las feministas, con lo que pasó en el 8M, por ejemplo. Y en este sentido, bueno, no han reaccionado pasivamente a una crisis externa, sino que han participado en lo que venía diciendo un poco esa espectacularización del fracaso, de la crisis, convirtiendo esta pandemia en una crisis política, como bien señalaba José Javier, en una crisis de soberanía, de democracia y de libertades. Y bueno, la pregunta ahora, como bien señaláis en el informe y en la presentación, es ver cómo van a evolucionar estos partidos en el medio y largo plazo. Y esto dependerá, entre otras cuestiones, de cómo evolucionen las preocupaciones de la sociedad, como bien señalaba Verena, también las consecuencias socioeconómicas que veamos. Pero bueno, sobre todo, si baja la percepción de riesgo para la salud, si normalizamos el virus, los contagios, incluso las cifras de fallecidos, es posible que entren en escena otros factores favorables a estos partidos, como la supuesta falta de libertades asociada a las medidas anti-COVID, la utilización supuesta que hace de la pandemia el gobierno para controlar la población y para concentrar todo el poder político en el Ejecutivo, en detrimento del Parlamento, como denuncian estos partidos, o también incluso el supuesto derroche de recursos que deberían destinarse a la población mayor en vez de a otros grupos sociales como los menores extranjeros no acompañados, como señalaba Vox en su cartel y en su campaña en Madrid, utilizando un poco esa sensibilidad que nos ha producido las circunstancias de nuestros mayores en la pandemia, han utilizado ese momentum, digamos, para vincularlo a la supuesta problemática con los menores extranjeros no acompañados. Y también, y ya con esto quería cerrar el comentario, va a depender, obviamente, como habéis señalado, de
de cómo sigan tratando los medios de comunicación a este partido, de qué visibilidad le den y de cómo reaccionen los partidos mayoritarios, en nuestro caso el PSOE y el PP, hacia las diferentes estrategias de Vox. En este sentido, más allá del terreno electoral, podemos decir que el gran éxito que ha tenido Vox se manifiesta precisamente en la capacidad que tiene para marcar la agenda del resto de partidos y sobre todo la agenda mediática. Lo habéis señalado, por ejemplo, con el caso del Partido Popular, cómo ha adoptado en ocasiones un estilo populista similar al de Vox, acusando al gobierno de querer imponer una dictadura social comunista, de mentir sobre los fallecidos, de esconder información, de querer implantar agendas ocultas, etcétera. Y bueno, señalar que decir del eslogan de campaña de Ayuso, libertad o comunismo, o sea, compra totalmente esa dicotomía en la que se mueve Vox. Y también, como habéis señalado bien, tenemos un poco por parte del PSOE y Podemos, como Vox ocupa buena parte de su discurso, aunque sea para demonizarlo, y esto obviamente acaba por darle visibilidad a la formación y a los asuntos que trata esta formación. En este sentido hemos visto cómo los ataques contra que hace Vox contra los menores extranjeros no acompañados o las feministas que se manifiestan en el 8M solo han servido para que estos asuntos ganen visibilidad y estén en discusión en todas las tertulias televisivas. Y bueno, en ese sentido señaláis al final del informe que los partidos socialdemócratas deberían no dar visibilidad a las formaciones de derecha radical, aunque sea para demonizarlas, porque consigue un efecto rebote, ¿no? Darle visibilidad y legitimidad. Y en ese sentido también quería señalar yo que tampoco podemos obviar la normalización que recibe Vox por parte del Partido Popular, que lo tiene como socio preferente y que esto obviamente contribuye a legitimar a este partido. Por ejemplo, a diferencia de Alemania, donde sí se ha estigmatizado a la derecha radical de todos los flancos, desde la izquierda y también de la derecha, como ocurría también hasta hace no mucho en Suecia o también en Francia. En España, sin embargo, esa derecha radical ha sido normalizada y tratada como un socio más legítimo para para la formación mayoritaria de derecha. Y bueno, en este sentido señalar que el comportamiento de los partidos mayoritarios españoles hacia Vox han producido el mejor escenario posible para Vox. Por un lado, el sector de izquierda lo demoniza y con eso le dan visibilidad, y por otro lado, la derecha mayoritaria lo normaliza y lo legitima. Y ahí está viendo los resultados que no le va nada mal a Vox. Y obviamente todo esto es un poco indicativo de la fuerte polarización en la que vive el país actualmente, ¿no? Y ya simplemente porque veo que estamos en hora, lanzar un poco la pregunta a los autores del informe, que las conclusiones señalaban hasta qué punto, bueno, que quizá el PP tendría que seguir una estrategia de moderación, igual también el PSOE tendría que restar visibilidad a Vox en sus discursos demonizantes y mirar un poco más hacia Ciudadanos y el Partido Popular. Yo me pregunto, y quería preguntar a los autores del informe o al público, por lanzar un poco el debate, ¿hasta qué punto tienen incentivos electorales a día de hoy los partidos mayoritarios para seguir una estrategia de moderación? Por ejemplo, a la luz de los resultados de Ayuso en Madrid, es cierto que en Madrid no es extrapolable al resto de España, pero no parece que de momento haya muchos incentivos para moderar el discurso del Partido Popular, ¿no? Y lo mismo podemos decir del PSOE, que en 2019 renace un poco de sus cenizas, ¿no? Cuando se ubican claramente en el bloque de izquierda y lleva una fuerte oposición hacia el Partido Popular. No sé, ¿cómo veis un poco esto? ¿Qué incentivos pensáis que tienen en la actualidad estos partidos para estigmatizar y separar a Vox del escenario político? Y sin más, bueno, no quiero entretenerme más porque creo que me he alargado un poco. Pues gracias, Belén, por tus comentarios. Sí, ciertamente, la verdad es que nos hemos comido el tiempo y estamos ya sobre la hora. De todas maneras, no me gusta dejar, primero has dejado algunas preguntas ahí interesantes que, bueno, quizá, no sé si al final le podría pasar la palabra a los autores para hacer una intervención final que debe ser breve, pero me gustaría recoger una pregunta que se ha hecho desde el público y que va en la línea de Belén, ¿no? Donde se preguntaba precisamente, y creo también que la intervención de Brina había hecho algún comentario al respecto, si la situación de la crisis sanitaria del COVID parece que no ha sido un revulsivo como algunos temían en un principio, quizá la crisis económica que pueda sobrevenir posteriormente sí que sea una oportunidad. Y en ese sentido quería el espectador preguntarles si creen que hay una posibilidad y cómo los partidos mainstream pueden reaccionar ante ello.
Dado el ajuste del tiempo, a no ser que los organizadores nos digan otra cosa, yo sugeriría que los tres participantes hicieran una breve intervención tratando de responder a estas preguntas. No tienen por qué responderse todas, por supuesto, y con ello concluir el acto. Vale, empiezo yo si queréis y luego dejo a José Javier y a Belén. Bueno, primero coincido mucho con los comentarios que ha hecho Belén. Yo creo que si no per se se ha aprovechado la crisis sanitaria, sí que se ha utilizado como pretexto, ¿no?, para conseguir lo que hoy en día está consiguiendo Vox, ¿no? Que eso yo creo que también está relacionado con lo que pasó con la crisis económica. No fue per se la crisis económica, sino que fue luego un poco la crisis política que devino de la crisis económica, ¿no? En ese sentido siempre utilizamos esa metáfora, ¿no?, de fue la última llama o fue ese último coletazo que se necesitaba para algo que ya latía o para algo que ya se estaba viendo. En el caso de la COVID es más o menos lo mismo, ¿no? Ha sido un pretexto para enfatizar esta dicotomía de, y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no?, de o autoritarismo, es decir, o medidas de constricción, de falta de libertad, o libertad, ¿no? Y en ese sentido va claramente incluso el mensaje de Ayuso, lo hemos visto aquí en Madrid, ¿no? Y eso yo creo que va a ser ahora mismo el discurso, va a girar en torno a este tipo de lógicas, o falta de restricciones o libertad, o dejarnos sin vida a los trabajadores o permitirnos trabajar, ¿no? Esta dicotomía de no dejarnos trabajar, permitirnos trabajar, es una dicotomía que se ha utilizado también y que forma parte del discurso populista, ¿no? Y que, insisto, está utilizando, por lo tanto, la situación de la crisis sanitaria como una ventana de oportunidad para hablar de una crisis política. La respuesta, y un poco yendo en hilo a lo que decía también Belén, no parece que sea muy la estrategia mejor electoralmente lo de intentar ir hacia el medio, ¿no? Lo de intentar hacer una estrategia de moderación. Sabemos que en climas polarizados precisamente lo que gana son los extremos, ¿no? Cuando la competición va hacia afuera, los que salen más beneficiados son precisamente los que se colocan en extremos. Y por lo tanto parecería arriesgado como optar por una cierta moderación, ¿no? Pero sin embargo, sería lo oportuno. Y sería lo oportuno desde un sentido de altura de Estado. Sería lo oportuno desde un sentido de responsabilidad política, ¿no? Y de recordar de que la política no deja de ser otra cosa que la solución de conflictos. No deja de ser otra cosa que la búsqueda de entendimiento entre las distintas opciones políticas. Y aquí tienen mucho que hacer los partidos tradicionales, ¿no? Yo recientemente escribí con Fernando Casal un texto sobre estos remedios a la ola populista, ¿no? Y nosotros enfatizábamos mucho que los remedios pasan porque los partidos tradicionales vuelvan a lo que deberían de ser originalmente, ¿no? Vuelvan a ser correa de transmisión de lo que pide la sociedad a las instituciones, vuelvan a no pensar en el corto plazo y en la siguiente elección, sino que piensen en el largo plazo y en tender puentes y generar consenso. Y insisto, entre otras muchas cosas, esa debería de ser la estrategia. La estrategia no pasa por cordón sanitario, porque el cordón sanitario ha fallado y ha victimizado y lo único que ha conseguido es catapultar a los partidos extremos. La estrategia no pasa por incorporación, porque la incorporación conlleva asimilación y la asimilación sabemos perfectamente lo que puede conllevar en términos de políticas concretas. La estrategia pasa por revitalización, ¿no? Y revitalización de los partidos tradicionales, etcétera, etcétera. Ese es al menos mi punto de vista. Muchas gracias, José. Pues José Javier, ¿quieres añadir alguna cosa? La verdad que después de lo que han comentado, Belén, vamos, suscribo palabra por palabra todo lo que ha dicho y de hecho nosotros hemos escrito un artículo académico también donde hablamos mucho de la parte también performativa y de las preocupaciones que Belén ha expuesto. Y también con lo que ha dicho José ahora mismo. El problema que existe ahora mismo es que no existen incentivos a corto plazo, no existe ningún incentivo ni tanto para el PSOE ni para el PP para moderar. Y esto se puede marcar desde un punto de vista teórico en una lógica de un problema de acción colectiva. Tanto la postura del PP como la postura del PSOE se podría ver como modelizar como si fuera un dilema del prisionero, ¿no? El PP no sabe lo que va a hacer el PSOE,
por tanto la estrategia más segura para él en cualquier escenario es no acercarse al PSOE, sino simplemente seguir criticándolo y atacándolo, y el PSOE tiene la misma situación. La situación es, no le importa visibilizar a Vox y le interesa asociar a Vox al PP y que el PP siga requiriendo a Vox para poder demonizarlo y para robarle votos al PP. Entonces, el problema, como en otros casos de acción colectiva, hay una solución. La solución es cuando el juego se juega repetidas veces, al final los jugadores suelen cambiar la opción y se dan cuenta que un juego repetidas veces no tiene que llegar siempre al outcome más negativo, ¿no? al resultado más negativo. Entonces, lo que se puede esperar aquí es que a largo plazo algunos partidos, uno de estos dos partidos tendrá que cambiar un poco su estrategia. Yo veo a corto plazo más fácil que sea el PSOE quien cambie un poco la estrategia, porque me parece que se ha visto en esta última campaña en Madrid que la estrategia de polarización no siempre le funciona al PSOE. En este caso no le ha funcionado para nada, porque el PSOE no es un partido que haya sido polarizante y no es un partido populista. Entonces, al PSOE no le pega ese tipo de discurso. Y creo que los resultados lo han dado así. Entonces, yo creo que la solución se basa o tiene que ser romper con la lógica de bloque. De hecho, incluso si pensásemos que es necesario mantener una situación de cordón sanitario, aunque no sea un cordón sanitario fuerte, pero por lo menos sí de ostracismo al populismo de derecha radical, lo primero sería intentar romper los bloques, porque no se puede pretender que a la vez el PP deje de pactar con Vox, pero a la vez no permitirle ninguna otra alternativa posible, y más ahora que Ciudadanos está de capa caída, ¿no? Desapareciendo. Entonces, mi esperanza, no sé si coincidirá seguramente con la visión de los estrategas políticos de cada uno de estos partidos, es que, como dice José, se adquieran un poco más de responsabilidad de Estado y que miren también a las instituciones, al daño que se está haciendo, a la degradación de todo tipo o la erosión de todo tipo de instituciones, de la confianza del ciudadano, la polarización afectiva que ha crecido muchísimo en España, y decidan que aunque a corto plazo la estrategia lógica desde el punto de vista egoísta del partido sea seguir enfrentándose en esta dinámica de bloqueo, de trinchera, sacrifiquen parte de ese beneficio a corto plazo por un beneficio a largo plazo, que sería volver a una situación donde incluso para esos partidos una situación de bipartidismo como la que tenían le ha asegurado tener una alternancia política en el gobierno y de alguna forma implementar reformas que se han podido mantener en el tiempo. España ha pasado de una dictadura a un país bastante desarrollado, con muchas libertades sociales y que se ha conseguido dentro de un contexto donde no había tantísima polarización, ¿vale? Entonces, bueno, esa es mi esperanza a largo plazo. Pero muchísimas gracias a todos, porque los comentarios me han parecido muy pertinentes. Muchas gracias a ti, José Javier. Und Verena, möchten Sie eine Frage beantworten? Verena? Verena? Danke. Entschuldigung, ich konnte die Übersetzung nicht hören. Okay. Vielen Dank auch für den tollen Kommentar an Belen. Ich würde mich da weitgehend anschließen. Ich glaube nur, also ich finde auch eine Isolierung in einer gewissen Form, glaube ich, produktiv. Gleichzeitig finde ich es auch sehr, sehr wichtig, dass diese Gegenrede zum Beispiel im parlamentarischen Diskurs stattfindet, dass rechte Positionen, extrem rechte Positionen nicht einfach stehen bleiben, sondern diese auch durchaus herausgefordert werden, und angeprangert in einer gewissen Form und dies vielleicht sogar auch in einem medialen Kontext, auch nicht zu viel, aber doch ein bisschen. Also ich sehe da hier so ein bisschen einen Zwiespalt, weil einerseits, wie gesagt, ist es wichtig, das nicht zu normalisieren und gleichzeitig glaube ich, dass auch diese Gegenrede zu einer Nicht-Normalisierung beiträgt. Und außerdem glaube ich, dass es so ist, dass wir hier sehen, und da wollte ich mich auch bedanken für die Frage aus dem Publikum, dass diese ökonomische Krise sehr wohl eine
eine Gefahr ist, mit der wir rechnen müssen und dass eben, wenn schon aus dieser Gesundheitskrise etwas Kapital geschlagen werden konnte, aus einer ökonomischen Krise ganz sicher ein Kapital geschlagen werden kann. Und das wissen wir schon, das kennen wir schon. Und ich glaube, dass es hier auch die Strategie der extremen Rechten natürlich ist, ihre Themen in die Mitte zu bringen und gesellschaftlich zu verbreiten und dass es hier auch passieren kann, dass die im Zuge einer wirtschaftlichen Krise auf offene Ohren stößt und dass es hier auch vielleicht mehr braucht von einer Sozialdemokratie zum Beispiel an eigenen Themen, an einer etwas neuen Ausrichtung, Gruppen, die vielleicht nicht inkludiert wurden, bisher stärker mit einzubeziehen etc. und eine stärkere eigene Stimme zu haben. Vielen Dank. Okay, Dankeschön noch einmal, Verena. Pues con esto hemos superado el tiempo, pero creo que ha valido la pena porque tanto las intervenciones como el breve debate posterior creo que aportan elementos sobre el estado de la cuestión, dónde estamos respecto a la evolución de estos partidos, pero sobre todo qué es lo que puede pasar en los próximos meses con la evolución que experimentemos en Europa. Espero que haya sido de su agrado y que, como les había dicho inicialmente, si están interesados en ello, no dejen de acudir a la web de Friedrich Ebert, porque allí podrán consultar directamente los informes y poder acceder a los datos que ellos traen. Muy bien, pues esto es todo. Un saludo. Gracias de nuevo a la Fundación Ebert por la organización. Gracias por la participación tanto a Verena como a José Javier y a Belén. Ana López, desgraciadamente, no pudo asistir por un percance de último momento. Esperamos poder contar con su atención en la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.